Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl. Continuamos en las entrevistas dentro de la cobertura electoral de Focos, Vota con Criterio. Esta noche vamos a hablar con el vicepresidente de Ideología de Arena, Rolando Alvarenga, pero antes vamos a hacer un contexto de esta entrevista. Arena busca recuperar la presidencia de la República después de haberla perdido a manos del FMLN por 2 periodos consecutivos desde el año 2009. Los resultados electorales de marzo pasado devolvieron al tricolor la posibilidad de recuperar protagonismo en el espacio político, luego de obtener la mayor cantidad de bancadas en la Asamblea Legislativa y un importante control a nivel territorial en los municipios. La apuesta de Arena es Carlos Calleja, heredero del Grupo Calleja, uno de los principales financistas del partido de derechas, quien junto a Carmen Aída Lazo lidera la Alianza por un Nuevo País, una iniciativa política que tiene como socios al PCN, al PDC y a Democracia Salvadoreña. A 2 meses y medio de las elecciones presidenciales de 2019, la competencia parece cerrarse entre las fórmulas lideradas por Calleja y Carmen Aída Lazo y también con el candidato de Gana Nuevas Ideas, Nayib Bukele. Hoy nos preguntamos sobre la solidez de la alianza de derecha, el financiamiento electoral, la unidad dentro del partido político de oposición y para poder responder a esas preguntas, ya lo decíamos Karen, se encuentra en este set de entrevista Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología de Arena. Rolando, bienvenido. Muchas gracias, Saúl y Karen. Siempre va a ser un gusto acompañarlos aquí en su programa. Bien, queremos empezar hablando de cómo Arena, como partido político, avanza en términos de cohesión hacia esta elección presidencial. En Focos hemos conversado con miembros del partido que nos dicen que la elección del COENA y la elección también del candidato presidencial puso de manifiesto una división profunda en el liderazgo de Arena. ¿A qué atribuye usted esta división? Bueno, primero, esa pregunta parte de una tesis de que hay una división. Y además menciona que es una división profunda. La verdad que las nuevas reglas en la democracia y que Arena ha cumplido a cabalidad nos llevó a un proceso interno pero real para elegir a nuestras autoridades, del cual surgió este Consejo Ejecutivo Nacional, que es el primero electo democráticamente en la historia de nuestro partido. Igualmente pasó con el tema de la candidatura presidencial. Por fallos de la sala más la ley de partidos políticos, tuvimos que ir a un proceso electoral con un padrón algo grande y lógicamente las pasiones a veces desbordan y daba una sensación que iban a quedar heridas permanentes. Lo bueno de esto es que al ir midiendo más o menos, y se hizo rápidamente, cómo había quedado la estructura interna del partido, estaba en un 95% en aquel momento, le estoy hablando un mes después de las elecciones internas, ya completamente cohesionada. Había un 5% que se medía que posiblemente o más adelante se incorporaban o tal vez algunos ya no lo iban a hacer. ¿Cómo hacían ese estimado de porcentaje de cohesión? A pura encuesta. ¿Ustedes hacían encuestas de sus afiliados? Claro, lo hicimos para ese caso. No era una encuesta de esas, sino que en una encuesta general tocamos cuando le preguntaban si es arenero o no, ¿verdad? Y eso es lo que nos iba saliendo. Eso nos dejaba de ver que podían haber casos aislados. Y de hecho creo que hay casos aislados, pero en general el partido está bastante cohesionado. ¿Y dónde identifican esos casos aislados, como usted le llama? Mire, yo creo que algún descontento siempre hay, ¿verdad? Yo recuerdo hace poco, de hecho me lo preguntaron en otro espacio, me decían el caso de Gerardo Aguad, que quería presentar una petición decían que 30,000 firmas, porque nunca la vimos, la verdad. Para que se sustituyera a Carmen Aída Lazo como la candidata a vicepresidente. Por ejemplo, ese es un caso aislado que alguien puede pensar que como él fue precandidato, tiene algún peso enorme en el partido y uno puede creer desde fuera, wow, aquí hay una gran división y realmente no ha pasado absolutamente nada. Rolando, pareciera que a nivel de la exposición pública, Arena ha decidido no, y como todo partido político de alguna manera, no exponer que existe una división dentro del partido. Sin embargo, desde la elección del COENA vigente, cuando es electo Mauricio Interiano como presidente del COENA y competía con Edwin Zamora, y luego la elección interna entre Calleja y Javier Simán, volvió a alimentar también esta idea de que habían 2 sectores. Por un lado, y dentro de fuentes, dentro de su partido político, nos dicen quienes quieren una línea más reformista, más de buscar un partido vinculado a principios, divisiones de poder, más institucionalizado, y otra parte que no comparte precisamente esa línea de trabajo. ¿Esa división existe?
Yo no creería que eso existe, porque en general todos aceptamos cuando se hizo el cambio de los estatutos, para poner bien el contexto. Antes los estatutos sí eran bastante verticales. Hace, no sé si fue 3 años, que se hizo esta reforma en la cual ya se creó la Comisión Política como un ente rector para legislar. Se crearon los tribunales de primera instancia y la apelación ante el Tribunal de Ética. ¿Qué le quiero decir con esto? Que antes, si por ejemplo se debía expulsar a alguien, no había una verdadera reglamentación, que básicamente lo hacía el COENA. Hoy no. Hoy tendría que ponerse una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, demostrarse qué faltas son las que se han cometido conforme al estatuto, y así sería la sanción. Así que podría ser expulsado, podría ser que no. Entonces, eso es lo que le quiero decir, que eso en aquel entonces fue motivo de mucha discusión, porque creo que quizás la línea más antigua pensaba que eso iba a debilitar al partido, porque de alguna manera ya limitaba lo que puede hacer cada uno. Pero en mi criterio creo que no. El partido ha estado funcionando bien. Creo que la gente todavía no se ha acostumbrado a esto. Por ejemplo, podrían haber más denuncias ante el tribunal correspondiente. Sí he escuchado gente hablar de que todavía hay que hacer algunas reformas a los estatutos, y eso pues tendría que ser la Comisión Política. ¿Qué le responde a usted como vicepresidente de ideología de su partido a todos aquellos militantes, simpatizantes de Arena que votaron por la candidatura de Javier Simán, pero que actualmente en el territorio se sienten excluidos porque las direcciones han optado por marginarlos, según lo que ellos comentan, para que no representen una amenaza ante una elección de carácter interno? ¿Qué responde usted a esos votantes también que son de Arena? Mira, yo te diría una cosa, hay muchos rumores de diferente tipo, esa es una realidad. Somos varios los que hemos estado enfrascados siempre tratando de hacer ver que vamos a una elección presidencial y tenemos que ir juntos. Hayan estado con Javier o hayan estado con Carlos Calleja, no importa, al final vamos juntos. Creo firmemente que este es un proceso en el cual con el tiempo se va a ir madurando, porque yo creo que lo que sucedió, y es una especulación mía, no te lo puedo comprobar, pero el hecho es que todos éramos areneros, pero por la ley nos vimos obligados a que existiera un proceso en el cual había 2 candidatos, 2 precandidatos, y eso hizo que muchos se agarraran con mucha pasión un lado u otro, cuando lo correcto hubiera sido, se da el proceso, ya ganó todos regresamos a ser areneros y nos vamos detrás del que ganó. Ahora, antes de llegar al momento de la campaña interna y de las elecciones internas, Rolando, ¿cómo surgió la candidatura de Carlos Calleja? ¿Quién lo propuso? No es un tema de proponer, sino que ellos tenían que presentar una serie de documentos, se aceptaba las candidaturas o no. Si ustedes se acuerdan, en un principio fueron 5 los que presentaron las candidaturas. 3 quedaron fuera a través de una evaluación en conjunta entre el COEN y la Comisión Política, porque así lo dicen los estatutos, y solo quedaron estos 2, ¿verdad? Pero no es que fueron propuestos. Claro, pero algún tipo de apoyos habrá tenido Carlos Calleja para decidirse a anotar su candidatura. Yo creo que los 5 que se anotaron en aquel momento han de haber sentido que tenían el suficiente apoyo, ¿verdad? para intentarlo de diferente manera. Algunos habían andado trabajando desde mucho antes, tal vez sin mucho éxito en el territorio, pero habían andado, como Gerardo. Otros eran figuras de antaño, como Nolito, que todos ustedes recuerdan, ¿verdad? Pero al final yo creo que, yo no puedo hablar por Carlos Calleja ni por Javier Simán. Yo supongo que si yo me tirara en una contienda así, yo haría un sondeo o andaría viendo primero cómo está la situación en el partido antes de tomar una decisión. Como vicepresidente de ideología, ¿tendrá idea de qué sectores, qué grupos justamente hacían eso, acuerpar la precandidatura de Carlos Calleja? No, ya en su momento yo creo que el partido fue agarrando de alguna manera preferencias por uno y por otro, pero también había algo que había que tomar muy en cuenta, y es el hecho de que al final iba a ser una elección secreta, y eso ya no tiene control. O sea, independientemente de que ustedes 2 simpatizaran con alguien, pero a la hora de votar todos estos empleados de aquí tienen el mismo voto, y si es secreto ustedes ya no saben por quién van a votar. Entonces yo creo que eso al final se superó de esa manera, pero para mí lo único lamentable es todavía esa falta de madurez que tenemos para entender que esas son las reglas del juego, y que esas ya vinieron para quedarse. No es que si a alguien no le gusta las cambiemos, ya
Así vamos a tener que aprender a ir seleccionando. Es más, para conocimiento de ustedes y para preocupación de muchos, en las próximas elecciones, para elección de autoridades, ya no solo es el COENA, sino que autoridades a nivel de todo el partido que tienen que ser electas. Rolando, quiero preguntarle algo, porque si bien usted dice, no se trata de quién lo propone, sino que recibimos una terna de interesados en competir en la elección interna a la presidencia por Arena, pero, digamos, genera también dentro de la madurez de las instituciones del país cómo es posible garantizar la independencia de esta elección cuando el principal financista del partido era Grupo Calleja en el año 2017, según información de Acción Ciudadana. Con datos del mismo partido. Con un porcentaje del 26% de lo recibido en financiamiento, y cómo entender la independencia de la institución en su primera elección interna y poder garantizar independencia cuando quien es el candidato es precisamente quien más dinero da al partido político. Porque es un voto secreto, o sea, es que es bien sencillo. Yo creo que estamos complicando esto porque... ¿Le parece complicado, digamos, entrar a esa... No, lo que pasa es que está implicando que como era el principal financista, entonces claro, se iba a torcer la estructura a favor. Yo creo que la estructura ni sabe eso, para empezar. Yo te diría, yo lo vi, lógicamente hubo algunos miembros del COENA que quizás tenían una preferencia, otros tenían otra, pero tratamos de mantener el esquema lo más neutro posible, sabiendo que abajo las pasiones se movían, ¿verdad? Y había gente que ya andaba haciéndole lado a uno u otro dentro de los diferentes sectores con algunas estructuras. Pero también entendíamos que eso es natural. Yo en lo particular era de la tesis que no deberíamos delimitar a nadie. Esa era mi tesis, porque decían fulanos no pueden apoyar, mengano no tiene que apoyar, y si no hace sálgase, renuncia a su cargo. Fueron reglas que se fueron poniendo en su momento. Yo era más del aspecto, porque yo estudié en Estados Unidos, yo tengo esa visión, es abierto. ¿Por qué les vamos a limitar? Si él quiere apoyar, que lo diga. Y si él quiere apoyar a otro, que lo diga. ¿Cuál es el problema? Si al final el resto de la estructura va a ir a votar en secreto. Y se afiliaron mucho, y eso también fue complicado, porque empezaron a haber procesos de afiliación. Y yo soy de la tesis que el afiliado tiene que ser alguien que quiere ser miembro del partido. Y en ese momento, como era algo tan nuevo, empezaron a afiliarse. Y yo no notaba como que el afiliado era un votante para uno o para el otro. Y eso creo que al final no era lo más apropiado, pero sucedió en algunos casos porque uno lo podía intuir, no podía saber la ciencia cierta, ¿verdad? Si tú te ibas con hojas a afiliar, yo no sé a quiénes ibas a afiliar, pero si estás demostrando que apoyaste al candidato, yo podría intuir que vas a ir a tratar de buscar eso. ¿No le parece que hace falta todavía un mecanismo dentro de Arena para poder limitar la injerencia de un financista de gran peso para poder colocar candidatos a la presidencia? No, es que lo que pasa es que estás queriendo inferir que el financista que más estaba aportando puso el candidato, y no es cierto. Eso es lo que da la impresión la pregunta. En cuanto a lo otro, que yo creo que sí es un proceso que tiene que mejorarse, totalmente tiene que mejorarse. Se abre la oportunidad porque al final, para que enfrentemos otro proceso así, igual faltan 5 años, ¿verdad? Entonces nos da la oportunidad de ver los esquemas de afiliación, afinarlos bien, empezar también a dar un poquito de madurez a la base, ¿verdad? Que es un proceso que tenemos que aprender a vivir con ello, y no podemos dividirnos, es decir, las pasiones tienen que tener un límite y todos unirnos después. Ahora, Rolando, cuando seguimos revisando la lista de financistas privados de Arena, el segundo mayor financista es Ricardo Poma, a través de empresas que son dirigidas o presididas por él. Y la candidatura de Carmen Aída Lazo coincide con este dato, porque Carmen Aída Lazo también es empleada de confianza de Ricardo Poma, y esto despierta suspicacias. ¿Cómo explica entonces usted esta coincidencia fiel entre los dos grupos empresariales que más financian el partido y el candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia? Bueno, mire, en el caso de la candidata a la vicepresidencia, no es que sea empleada de Ricardo Poma, ella trabaja en la ESEN, que obviamente tiene una vinculación. Bueno, en la línea de jerarquía, rector, decana. Sí, pero al final yo creo que se plantea de una manera que da otra idea. Yo sí les puedo decir con propiedad, porque yo lo supe. En su momento había otra persona que es la que iba punteando para la vicepresidencia. Okay. ¿Quién era? Que no tiene nada que ver, no le voy a decir el nombre a menos que Carlos Calleja lo diga un día. Pero el tema es que al ver eso yo sabía, y no tiene nada que ver con el grupo Poma ni por cerca. Los motivos, razones por los cuales eso ya no se concretó, no lo sabría decir, pero cuando yo me enteré de lo de Carmen Aída, a mí me pareció muy bien por el perfil de ella. Porque
de la manera que ustedes lo están planteando, una persona tan capaz, tan competente, tan técnica, no se va a plegar solo porque trabaja con ¿Usted descarta que no haya ninguna vinculación entre yo en lo particular, relaciones? si no hubiera existido eso que yo conozco, claro, que había otra alternativa antes y que despuntaba bastante bien, yo dije, bueno, puede ser, yo no sabría decirle, pero sabiendo eso, y si no se hubiera dado ciertas circunstancias, posiblemente tal vez hubiera sido otro perfil en este momento, pero se dio esto y yo muy contento porque yo siento que es una persona muy capaz, muy competente y se necesita alguien así para lo que vamos a vivir los próximos 5 años. Excelente, Rolando. Tenemos que hacer una pausa, Karen. Así es, regresamos hablando sobre la campaña electoral y hoy conversamos con el vicepresidente de Ideología de Arena, Rolando Alvarenga. Ya volvemos. Estamos de regreso en Focos. Estamos conversando ahora con el vicepresidente de Ideología de Arena, Rolando Alvarenga. En el bloque anterior estábamos hablando del financiamiento de Arena. Y bueno, ahora que ya ha empezado la campaña, la fase de propaganda, la organización Acción Ciudadana ha revelado que en los primeros meses de campaña electoral, de hecho, en el primer mes de campaña electoral, Arena ha gastado al menos 1.8 millones de dólares en publicidad. ¿Quiénes están financiando la campaña? Bueno, los financistas están ahí en la página web, creo que ustedes ya la tienen a la mano. No tengo idea que sea ese el dato, yo creía que era un poco menor el dato que yo había escuchado, pero realmente no lo puedo cotejar. Ellos hacen un monitoreo de pauta. Sí, pero recuerdo que el dato era menor, pero bueno. La verdad es que las campañas políticas son caras. No solo es un tema de aire, televisión, radio, sino que también está la parte territorial, los profesionales, las reuniones que se hacen son caras en todas partes del mundo. Claro, en relación a cada país, obviamente. Entonces, eso creo que es del mes de octubre. Quedan 3 meses. No sé qué tanto más se va a gastar. Ahora, Rolando, le insisto, para el año 2017, los financistas que ustedes reportaron de fuentes privadas fundamentalmente eran Grupo Calleja y empresas asociadas a Ricardo Poma. ¿Ese esquema de financiamiento se repite para la campaña 2018? Bueno, hay otros grupos importantes ahí. Está el grupo Dueñas, hay otros, pero tal vez hacer ver que esos quizás son los que dan las partes más grandes, pero hay una gran cantidad de gente que está financiando el partido. Pero usted nos confirma que ellos son los 2 mayores financistas en este periodo de campaña. No le puedo confirmar exactamente, me hubiera gustado ver el dato, pero si así fuera, tampoco veo que haya ningún problema con eso. Creo que el Grupo Dueñas es uno de ellos, ya lo voy a revisar, pero... O sea, tenemos Grupo Calleja, empresas asociadas a Grupo Poma y también nos está diciendo entonces empresas asociadas a Roberto Dueñas. Correcto. Bien. Rolando, le hago una pregunta. De alguna manera, poder tener claridad de quiénes son los principales financistas que engrosan las donaciones que llegan al partido político también nos permite entender cómo se van moviendo también los intereses dentro de Arena, en la medida en que sabemos que uno de los candidatos nuevamente es el heredero del principal grupo financista. ¿Cómo finalmente ustedes como partido político, como usted ha señalado, institucionalizado, van a permitir que estas influencias del dinero no terminen teniendo una repercusión en la formulación de políticas para beneficiar principalmente a los grupos que financian ese partido político? Mira, Saúl, esas son de las cosas que en la democracia hay que aprender a lidiar con. Porque yo te podría dar ejemplos de otros países donde el presidente republicano llega apoyado por cantidades de otra estratosfera, pues. No necesariamente del grupo de él, ¿verdad? Pero sí de X grupo, y no significa que por eso se va a plegar, y no por eso vamos a decir que es menos democrático. Es decir, son hechos que van a pasar y van a seguir pasando siempre. Pero al final lo importante es que de alguna manera las campañas son caras. Sí, pero vos pones un freno institucional para que esto no ocurra. O sea, esto se cita a otros países, pero acá también hay factores como la cultura política en el lugar del que estemos hablando o algún tipo de regulación para que esa incidencia no sea tan directa. De acuerdo, pero eso debería ser una regulación de carácter legal. Y en su momento creo que se va a dar. No interesa hacerla ahora. No, es decir, estoy hablando que cuando digo regulación legal es ley, o sea, que en algún momento tendría que pasar por la Asamblea Legislativa.
Yo recuerdo cuando en otras campañas que muchos hablaban de que debían de ser equitativos los espacios en televisión, tomando ejemplos de no sé qué país en Europa. Y estaba contrastado con el ejemplo norteamericano, donde el que empieza a flaquear el dinero se va retirando en las contiendas, así sucede, porque realmente se necesita mucho dinero en las campañas. Entonces son modelos distintos y cada quien tiene que ir escogiendo lo que más le conviene. En aquel momento los que hablaban de eso eran los partidos bien pequeños, ¿verdad? Creo que era CEDEL, uno de esos que decía, no, miren, ¿por qué él tiene 10 spots y yo solo puedo pagar uno? Bueno, es un tema de financiamiento. Nos está pasando ahorita. De hecho, hay otro partido que está pautando más en televisión y en radio que nosotros, pero son las reglas del momento. Lo que sucede es que también existe también como una comodidad de la situación actual respecto a cómo se maneja ese financiamiento y no hay ninguna iniciativa de carácter más agresiva para poder aislar dos mundos. ¿Quién pone el presidente, quién financia y cómo finalmente se ejecuta la política, cómo se conforman los gabinetes, por ejemplo? Sí, pero acuérdese que también al final nada está escrito, sí, depende mucho del candidato. Una vez es electo presidente, es presidente de todos. Y ahora que está más en boga el tema de transparencia, así como ustedes están viendo datos del financiamiento, es evidente que también ahí todos van a estar observando cómo se conforma un gabinete o qué tipo de políticas van. De acuerdo. Entonces yo creo que esos son parte de los controles ciudadanos que pueden existir. Rolando, quiero volver a algo que usted decía en el primer bloque. Nos hablaba de un partido fuerte y unido, pero esta semana 3 diputados de Arena, Bonner Jiménez de La Paz, Arturo Magaña por Aguachapán y Gustavo Escalante por el Departamento de la Libertad, dieron su apoyo a Sonia Cortés de Madrid para que sea electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, oponiéndose así a la propuesta original de la fracción de Arena. Y además llama la atención que en periodo de campaña estos 3 diputados sumen su apoyo a una figura que ha sido la propuesta innegociable de Gana. ¿Nos explica qué responde esta división, estas voces disidentes de la fracción? Bueno, yo no diría división. Lo que sí es una realidad es que ellos hablaron en nombre propio. ¿Por qué lo hicieron público? Habría que preguntárselos a ellos. ¿Cuál fue la motivación de hacerlo? ¿Ya se lo preguntaron, Rolando? Entiendo que se reunieron con ellos. Yo lamentablemente estuve fuera de San Salvador, pero sí supe que a nivel de dirigencia se reunieron con ellos. No sé exactamente qué platicaron, no he preguntado. Pero sí puedo decirte que todo esto es parte de este proceso del famoso voto por rostro, que ha ido haciendo que cada quien vaya pensando que de alguna manera tiene cierto nivel de independencia. Hay quienes creen que eso fortalece la democracia, hay quienes creen que de alguna manera sí, pero de otra manera también al final no entran solo por el rostro, entran porque son parte de una estructura política. Si entraran como independientes, posiblemente no entrarían muchos, que se sienten que son fuertes. Entonces, yo lo he visto en la Asamblea Legislativa cómo de repente cada quien toma ciertas posturas, pero una cosa es interna, que internamente en una reunión de fracción alguien diga, no, yo no quisiera votar por tal, o yo sí, por esto y esto, y otra cosa es si lo decir públicamente. Eso creo que es lo que causó el problema, porque la posición oficial, llamémosle así, de lo que la fracción y el partido había platicado, era otra. Usted dice no le podemos llamar división, pero si hay 3 diputados de su fracción legislativa que están aportando votos a la candidata que ha sido respaldada por el partido con el que compite en una elección presidencial, ¿cómo le llamaría usted a ese fenómeno? Bueno, pero así como lo dijeron, igualmente creo que el día de ayer ya habían retirado el apoyo. Creo que también vieron eso, ¿verdad? Entonces, también tendrán sus motivos por los cuales ahora han dicho, mejor no, mejor me regreso a la posición de mi partido, que es esta. ¿Habrá sido una amenaza al partido? No, tampoco. Yo creo Eduardo Barrientos, el vicepresidente de organización, calificó de vividor y mantenido al diputado Gustavo Escalante. ¿Cuál es su opinión con respecto a este tema? Él lo negó, dijo que él en ningún momento había puesto ese tweet, aparentemente salió de una cuenta falsa. Eso fue lo que él nos dijo, que él jamás se había referido a Gustavo. Que de hecho parece que en una oportunidad hace años que hubo una X problema, sí había hablado con él, pero que en esta oportunidad ni mucho menos le había escrito eso. Eso es lo que él dijo. Me gustaría que usted pueda explicarnos ese tema y vamos a volver a este punto, porque no solo fueron los diputados que ya ha hecho mención Karen, sino además respaldado por su alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, públicamente expuso su apoyo a Sonia Cortés de Madrid. Y esto requiere una explicación al público, a sus votantes, porque están votando diferente o exponen sus políticos distintas posturas respecto a una misma elección.
Mire, que posturas diferentes siempre han habido. Si el tema ahora es que ha causado tanto ruido es porque se han hecho públicos. Eso es lo que ha pasado. Porque posturas siempre han habido. Y no dudo que en el caso de Neto sí posible, porque él anda en otro tema. Él es alcalde y, por cierto, lo está haciendo muy bien. Es tener un tema de alcaldía. Pero entiendo que los periodistas le preguntaron y él no se iba a retractar de algo que había hecho en determinado momento. Y por eso creo que lo tuvo que explicar. Si no, no hubiera explicado nada, ¿verdad? Eso es lógico. Pero el ruido está por eso, porque se está haciendo público. Y yo sí creo en el caso de Neto que de verdad, creo yo, que de verdad pensó que era una posibilidad de desentrampar esto. Él no está en este proceso, él está en la alcaldía, él no está ahí en la fracción, no está en las discusiones, no está viendo cómo están los barómetros, ni está viendo quiénes son los mejor evaluados. Solo para que nos quede claro, la dirigencia de Arena, es decir, el COENA, no está dispuesto entonces a apoyar a Sonia Cortés de Madrid. Es que no es un tema de dirigencia, es un tema de que lo que se mencionó entre la dirigencia y la fracción era buscar los mejor evaluados. Claro, cualquiera puede contraargumentar, no estoy hablando dentro del partido, no quedan de afuera cualquiera, que si hay 30 candidatos en teoría, cualquiera debería ser. Pero creo que hay motivos que de todos son conocidos por los cuales esta persona no, en este momento pero no eso es un no, entonces. Bueno, lo que sucede es que yo pensaría que en este momento creo que sí, esto creo que es un no, pero puede variar esa postura. Yo en este momento creo que no. La decisión de apoyar a un candidato a magistrado a la sala de lo constitucional o a la sala de lo civil, como es el caso, usted dice no tiene que ver con la dirección, pero en realidad es una decisión de carácter política, Rolando. Usted está jugando en este escenario, por más de que sea sustentada por un baremo, lo tenemos claro, pero esa decisión es política y en esa decisión política no hay un consenso ahora mismo en el partido porque lo han expresado al menos 4 dirigentes que no es así. Entonces, reitero la pregunta, ¿qué es lo que está generando la diferencia en cuanto a qué candidato apoyar y cuál no? Les reitero mi respuesta. La verdad es que fue la postura que se adoptó en conjunto con la fracción, porque yo entiendo perfectamente que es una decisión política, pero también la posición fue los mejor evaluados. Y eso fue lo que se decidió en ese momento. Tiene 3 diputados que no responden a la mejor evaluación, digamos. No les sabría decir por qué ellos hicieron eso. Eso creo que, si ojalá le aceptaran una entrevista aquí, se lo podrían venir a explicar. Pero sí le puedo decir que, con franqueza, que yo no es primera vez que estoy en esto. Ya estuve antes, cuando fui diputado. Claro. Estuve, fue jefe de fracción también. Estuve en negociaciones y en aquel entonces con Shafiq Handal, papá. Claro. Y llegamos a acuerdos, pero eran tiempos distintos, ¿verdad? Ahora la sociedad civil es muchísimo más exigente. El tema de transparencia es más abierto. Y al final también cada uno está valorando qué es lo que le conviene, porque todos quieren, en el fondo, me imagino, pues su reelección, todos los diputados, ¿verdad? Entonces son variables que antes no existían de esa manera, pero sí se negociaba y no era fácil, pero y tampoco se hacía. Muchas veces eran reuniones bilaterales que teníamos en diferentes lugares, a veces ni siquiera en la asamblea, pero servía para buscar acercamientos y yo siento que no lo hicimos tan mal, por lo menos definimos ahí diferentes magistrados de la Corte Suprema. Hablemos de la unidad de la Alianza por un Nuevo País, alianza de la cual forma parte también PCN, PDC y Democracia Salvadoreña, porque nos interesa saber cómo están midiendo los beneficios que representa para Arena esta alianza. ¿Los puede medir Arena a este momento? Bueno, mira, sí se puede, pero el proceso es un poquito complejo, pues porque es ir midiendo el votante de un partido diferente. Yo lo que sí te diría es que este tipo de alianzas o coaliciones, o como se llamen, son bien normales y bien comunes en otros países. En nuestro caso, una grande que se hizo así, que fue hace muchos años, que fue para la Asamblea Legislativa, como que no funcionó muy bien y creo que dejó ese sabor amargo y entonces notaba siempre en la militancia como un deseo, no nos coliguemos, vamos siempre como Arena, ¿verdad? Pero realmente es algo bien típico y normal en otros países por el tema electoral. En este caso, pues sí se ha dado esta situación y obviamente no podemos negar que también hay un interés electoral, es obvio, pues que esperamos que los diferentes partidos van a aportar algo dentro de sus propios simpatizantes, que tal vez no son simpatizantes de Arena, pero sí están dispuestos a marcar la papeleta. Se lo pregunto por algo muy concreto, es que 2 concejales del PDC ya han dicho apoyar a Bukele, 4 de los 5 alcaldes del PDC apoyan a Bukele, Abilio Flores del PCN, alcalde de Aguachapán, apoya a Bukele.
no hemos visto tampoco mayores producción legislativa conjunta entre los partidos políticos para aprobar en la Asamblea Legislativa. Entonces preguntamos, ¿qué tan beneficioso ha sido para Arena la alianza? Es que lo vamos a ver el día de la elección, porque es un tema de votos. Es un tema de votos. Es un tema de votos. O sea, que no es una alianza de carácter ideológica. Lo es, obviamente, porque no podíamos habernos aliado con el Frente. Pero no le funciona lo ideológico, entonces. No, lo que pasa es que es una coalición electoral, no es... En la Asamblea es otra cosa. Por eso, pero entonces no hay una alianza que vaya correspondiendo a que la producción ideológica a través de leyes no se produzca. Es que partamos de una cosa, esta es una coalición que se conforma obviamente para un proceso en que vamos a elegir un candidato a un presidente de la República. Es evidente que una vez electo el presidente, entonces sí tendrá que ponerse de acuerdo los miembros de la coalición cómo se va a operar. Eso pensaría yo. Antes de eso, yo creo que esa confusión se ha dado porque mucha gente decía, bueno, ¿y qué no son sus aliados? No son aliados allá, en el terreno, son aliados para la elección, pero ahorita cada quien está con sus propias identidades ahí en la Asamblea. Bien, bueno, tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología de Arena, por habernos acompañado en esta entrevista. Bueno, es un gusto realmente, de verdad, se los digo, las preguntas de ustedes mucha gente les tiene miedo, pero yo creo que es importante, la democracia se fortalece y al final no hay nada que ocultar. Bueno, aprovechamos que está aquí entonces para reiterar la invitación para Carlos Calleja, el candidato de Arena a la presidencia. Perfecto, bueno, hágansela llegar a él entonces. Muchísimas gracias, Rolando. Hacemos una pausa y ya regresamos.